Sean bienvenidos a esta nueva cápsula de contabilidad general. En esta ocasión estaremos hablando sobre ejercicios de asientos contables de pago de salarios. Empecemos. Primeramente, para realizar estos asientos contables de pago de salarios y provisión de aguinaldo, debemos saber lo que se registra en el debe y lo que se registran en el haber. Primeramente hablaremos de lo que se registran en el debe. Se registran en el debe la cuenta sueldos y jornales. También se registra en el debe la cuenta anticipos de sueldos. Anticipos de sueldos es un derecho que tiene a su favor la empresa por el dinero anticipado a los empleados. Este importe se le va a descontar a los mismos al final del mes mediante el descuento del salario a pagar. Por lo tanto, representa un activo para la empresa. También se registra en el debe el aporte patronal, que es del 16,5% sobre el salario que percibe el trabajador. Este es el aporte que hace la empresa por el trabajador por imperio de la ley del IPS y constituye una pérdida para la empresa. También se registra en el debe el aguinaldo. El aguinaldo es un beneficio social establecido por ley para el trabajador. Se provisiona en forma mensual y se abona por lo general al final del ejercicio, es decir, en el mes de diciembre de cada año, y es una pérdida también para la empresa. Para el cálculo se suma todos los salarios y se divide por 12. La ley dice que el aguinaldo es la 12ª parte del salario efectivamente abonado al empleado o al trabajador. Ahora, ¿qué registramos en el haber? En el haber registramos la forma en que se pagan estos salarios o aguinaldos, que pueden ser en caja, si se abona en dinero en efectivo, o banco cuenta corriente, si es que se abona por medio del banco o por medio de cheque o transferencias. También se registran en el haber las retenciones realizadas sobre los sueldos. Estas retenciones se refieren a la retención que hace la empresa al trabajador o al empleado, que es del 9%. También se registra en el haber lo que se adeuda, es decir, lo que posteriormente se va a pagar. Puede ser aguinaldos a pagar, IPS a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, dicho esto, vamos a los ejemplos. El primer ejemplo que tenemos. En fecha 31 de mayo del 2024, abonamos en efectivo salario al personal por guaraníes 2.400.000. Bonificación familiar 5% sobre el salario. Y este ejercicio nos hace recordar que no debe omitirse la provisión del aporte patronal y el aguinaldo proporcional. Muy bien. Hagamos el asiento respectivo. Registramos en el debe la cuenta sueldos y jornales. Sueldos y jornales tenemos que es guaraníes 2.400.000 en el debe. Calculamos lo que es la bonificación familiar. La bonificación familiar nos dice que es el 5% sobre el salario. Entonces, registramos bonificación familiar en el debe por 120.000 guaraníes, que es el 5% de 2.400.000 guaraníes. También tenemos que registrar en el debe el aporte patronal que realiza la empresa al IPS. Ya habíamos dicho que eso representa una obligación y una pérdida para la empresa. El aporte patronal tenemos que es el 16,5% sobre el salario. Lo tenemos aquí como cálculo auxiliar. Entonces, hacemos el cálculo del aporte patronal, que es el 16,5% sobre 2.400.000 guaraníes. Nos da un monto de 396.000 guaraníes que lo registramos en el debe. Muy bien, tenemos registrado todas las cuentas en el debe. Ahora pasaremos a registrar las cuentas en el haber. Habíamos dicho también que se registra en el haber lo que hay que pagar o las obligaciones que tenemos.
primeramente tenemos que registrar el aporte al IPS que debemos hacer. Este aporte al IPS está constituido por el 16,5% de aporte patronal o de la empresa y el 9% del descuento que se le realiza al trabajador. Es decir, que debemos abonar al IPS el 25,5% del total de salario. Entonces, hacemos el cálculo. Realizamos el 25,5% sobre 2.400.000 y tenemos el monto de 612.000 guaraníes. Esto lo registramos como aporte IPS a pagar en el haber, 612.000 guaraníes. Luego también registramos en el haber la forma de pago. Acá tenemos que abonamos en efectivo al personal. Muy bien, a los efectos de saber cuánto realmente abonamos en concepto de salario y en concepto de bonificación familiar, como ejemplo, puse la salida de caja 2 veces, a los efectos de visualizar exactamente lo que estamos abonando en concepto de salario y lo que estamos abonando en concepto de bonificación familiar. Y aquí tenemos un pequeño recordatorio o un cálculo auxiliar para saber el monto a pagar efectivamente al trabajador. Es el salario que representa el 100%, que es 2.400.000, menos la retención, que es del 9%, que hay que calcular. Entonces queda el 91% de este salario de 2.400.000 es lo que se abona efectivamente al empleado. Entonces, el 91% de 2.400.000 es 2.184.000 guaraníes. Es lo que efectivamente percibe el trabajador a fin de mes. Y luego también, como se abonó en efectivo, utilizamos la cuenta caja para poder registrar lo que es el importe que se abonó en concepto de bonificación familiar. También lo registramos en el haber. Realizado el asiento de sueldos, siempre debemos poner una explicación. Pago de salarios y bonificación familiar por el mes de mayo según recibos. Cada mes también debemos registrar el aguinaldo, es decir, provisionar el aguinaldo. Habíamos dicho que el aguinaldo es un beneficio que otorga la ley laboral al trabajador y corresponde a la 12ª parte de su salario, es decir, el salario que gana dividido 12. Registramos en el debe la cuenta aguinaldos, que es una pérdida para la empresa. Para saber el monto de aguinaldos, lo que hacemos es el salario dividido 12. 2.400.000 dividido 12 tenemos el monto de 200.000 guaraníes. Lo registramos en el debe. Como el aguinaldo todavía no lo estamos abonando, lo vamos a abonar en el mes de diciembre, generalmente el 31 de diciembre. Utilizamos la cuenta aguinaldos a pagar para registrar esa deuda que estamos teniendo con el trabajador. Entonces, aguinaldo a pagar también 200.000 guaraníes. La explicación, provisión para el pago de aguinaldo mes de mayo. Esto es con respecto a este ejercicio. El asiento de sueldo propiamente dicho y el asiento de provisión de aguinaldo. Vamos a un ejemplo más. En este ejemplo vamos a ver que le estamos abonando un anticipo de sueldo al personal de la empresa. Y dice de la siguiente manera. En fecha 15 de junio del 2024, pagamos anticipo a cuenta de salarios al personal por guaraníes 4 millones. Lo que tenemos que hacer es registrar en el libro diario el anticipo realizado y dar salida en la forma de pago que hacemos. Registramos anticipos de sueldos en el debe, guaraníes, 4 millones de guaraníes. ¿Cómo abonamos este anticipo de sueldo? Lo abonamos en efectivo. Entonces, sale caja, lo registramos en haber, 4 millones de guaraníes. La explicación, pago de anticipos al personal por el mes de junio según recibo.
Hay que acordarse que el anticipo de sueldo será descontado a fin de mes del total de salario a pagar a los empleados. Hay que acordarse siempre esto. Si nosotros le anticipamos a mediados de mes, este anticipo lo vamos a tener que descontar a fin de mes de lo que efectivamente deberían percibir los empleados. Pasemos al siguiente ejercicio. En fecha 30 de junio, pagamos en efectivo el salario del mes al personal, por guaraníes 12 millones de guaraníes. También abonamos bonificación familiar 5% sobre el salario. Y el ejercicio nos recuerda que no debe omitirse deducir el anticipo realizado que habíamos hecho en el ejercicio anterior, las retenciones del aporte obrero y provisionar también el aporte patronal sobre el salario y el aguinaldo. Nos hace recordar lo que debemos registrar en nuestro libro diario. Entonces, empecemos con las registraciones. Primeramente, en el debe, registramos sueldos y jornales por el total, 12 millones de guaraníes. En el debe, 12 millones de guaraníes. Abonamos también bonificación familiar. Registramos en el debe bonificación familiar por guaraníes 600.000, que es el 5% sobre 12 millones de guaraníes. También registramos en el debe el aporte patronal, que es el 16,5% sobre el salario, que es 12 millones. Entonces realizamos el cálculo. 12 millones por 16,5% me da 1.980.000 guaraníes, que lo registramos en el debe. Aporte patronal en el debe 1.980.000, que representa el 16,5% del salario. Luego, tenemos que registrar en el haber el aporte que tenemos que pagar al IPS. No debemos olvidar que al IPS se le abona el 16,5%, que es el aporte de la empresa, y el 9%, que es lo que se le descuenta al trabajador para que pueda tener su jubilación. Sumado el 16,5% más el 9%, tenemos el 25,5% que tenemos que abonar al IPS. Entonces realizamos el cálculo. El 25,5% a pagar al IPS sobre 12 millones de guaraníes me da un monto de 3.060.000 guaraníes. Por lo tanto, IPS, aporte IPS a pagar 3.060.000, reitero, que es el 25,5% sobre 12 millones de guaraníes. Luego también vamos a anotar en el haber el anticipo de sueldo que habíamos hecho en fecha 15 de junio. Ya le habíamos adelantado al personal el monto de 4 millones de guaraníes. También lo registramos en el haber. Luego tenemos que saber cuánto efectivamente le estamos abonando o debemos abonarle a los empleados. Tenemos que ver. Los 12 millones es lo que le corresponde en concepto de sueldos, pero tenemos que descontarle la retención del 9%. Volvemos al pequeño cálculo auxiliar. El salario corresponde al 100%, en este caso 12 millones de guaraníes, menos la retención del 9%, que es el aporte que tiene que hacer el empleado u obrero al IPS. Entonces, lo que se le debe abonar es el 91% de su salario, que es 12 millones. Pero también se le tiene que descontar el anticipo que ya le habíamos realizado. Entonces, realizando todos estos cálculos, lo que queda efectivamente por pagarle a los empleados al final del mes de junio es 9.920.000 guaraníes. Volviendo a explicar nuevamente esto. El salario es 12 millones. Se le descuenta el 9% de estos 12 millones. Y también se le descuenta el anticipo de 4 millones.
Realizando esos dos descuentos, lo que queda efectivamente por abonarle al empleado son 6.920.000 guaraníes. Y luego también se le tiene que abonar en concepto de bonificación familiar, que es 600.000 guaraníes. Una vez realizado ya este asiento, hacemos la explicación, pago de salarios y bonificación familiar por el mes de junio según recibo. Ahora pasemos a realizar la provisión del aguinaldo. Sabemos que el aguinaldo es la 12ª parte del salario. Es decir, para saber el monto del aguinaldo es el salario dividido 12. Entonces, el salario es 12 millones de guaraníes. Dividido 12 tenemos la suma de 1.000.000 de guaraníes en concepto de aguinaldo en el debe. Como este aguinaldo todavía no lo vamos a pagar, reitero, lo vamos a estar pagando recién en diciembre, utilizamos la cuenta aguinaldos a pagar. Aguinaldos a pagar irá en el haber con el mismo monto de 1.000.000 de guaraníes. Se realiza la explicación, provisión para pago de aguinaldo, mes de junio. Y de esta manera realizamos el asiento de pago de salarios y también el asiento de provisión de aguinaldo. Eso es todo en esta pequeña cápsula sobre pago de salarios y provisión de aguinaldos. Muchas gracias por su atención y éxitos. Hasta la próxima cápsula sobre contabilidad general. Hasta luego.